cuadro? No. A ver, cualquiera de ustedes. Sí, profesor, sí se proyecta. Sí, profesor. Sí, ya. Entonces, sí, me preocupaba eso. Ya, entonces el segundo. Las acciones desordenadas de la vida económica obedecen a un cierto mecanismo, ¿no? Al cual hay que dejar obtener libremente. Porque si bien es cierto que cada individuo actúa por su propio interés, contribuye sin saberlo a obtener una solución óptima en cuanto a la producción, en cuanto al precio, ¿no? El panadero, el carnicero, el agricultor van a los mercados libremente, nadie les, digamos, obliga para que hagan eso. Y van para vender y para obtener su máximo beneficio. Si se deja operar libremente a este mecanismo, vas a tener, pues, lo óptimo, ¿no? Porque cada individuo está contribuyendo a lograr esa solución óptima. Y aquí, pues, se cumple la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si hay mayor demanda de bienes y se ha producido poco, entonces los precios tendrán que subir y todo eso, ¿no? Ellos por eso son defensores, pues, del liberalismo, del libre mercado. En tercer lugar, ellos estudian el proceso de acumulación del capital en base a la contradicción entre beneficios y salarios. Los beneficios obtienen los capitalistas y los salarios obtienen los trabajadores. Entonces hay una relación inversa, pues. Si es que los salarios suben, los beneficios no es conveniente. Eso es lo que dice Ricardo sobre todo, ¿no? Y es casi una posición ideológica, pues. Hay que dar todas las facilidades para que sean los capitalistas los que obtengan mayor beneficio para que continuamente sigan reinvirtiendo. Porque si le cortamos eso, no va a haber ese proceso de acumulación del capital, que es una garantía para que el país logre su desarrollo, logre obtener más riqueza, ¿no? En cuarto lugar, plantean la libertad de producción y de mercado frente a las restricciones, ¿no? Crecientes. Restricciones gremiales. Recordemos que vivimos en una sociedad que tiene todavía rasgos de una sociedad feudal, ¿no? ¿Qué eran los gremios? Gremios eran como instituciones donde se fundaban los trabajadores, hermandades, los gremios, las hermandades, ¿no? Recuerden ustedes que las hermandades se fundaron para protegerse, los masones surgen de allí. Habían los maestros, los oficiales y los aprendices. Entonces, si pertenecías a una hermandad, pues te ayudaban, ¿no?, a conseguir trabajo, te ayudaban a que te especialices en la producción de algo, ¿no? Y entonces los gremios planteaban de que no, pues para acceder al trabajo tiene que ser con el permiso de ellos, ¿no? Entonces, frente a eso es que los clásicos, Smith, Ricardo, plantean un libertad de todo, libertad de comer, que no debería haber esto, restricciones gremiales para que puedas tú trabajar o cambiar de trabajo, todo eso, ¿no? Y en el interín de buscar el libre cambio, propugnar el libre cambio, es que Ricardo básicamente crea la teoría de las ventajas comparativas, que en la actualidad sigue teniendo una
digamos, relativa vigencia, ¿no? En pocas palabras, la teoría de las ventajas comparativas dice de que los países deben especializarse en la producción de aquellos bienes que puedan producirlos en forma abundante. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. En quinto lugar, dicen los clásicos que la producción y la productividad aumentan debido a la división del trabajo, ¿no? Y para eso está el ejemplo que pone Adam Smith acerca de los alfileres. Pues un solo trabajador podía producir al día 68 alfileres, pero 10 trabajadores podían producir 6.600, 6.800. O sea, la diferencia es de 1 a 1.000, ¿no? Y gracias a qué? A la división del trabajo. Y es una de las observaciones que él hizo, y eso lo generalizó, ¿no? Es importante. En sexto lugar, desde los clásicos es que hay que ser un sistema que respalde, ¿no? El patrón automático. O sea, todas las monedas deberían estar respaldadas en una cierta cantidad de oro. Y es lo que tenemos todavía vigente ahora, ¿no? Una moneda es fuerte si es que tiene mayor cantidad de respaldo en oro, de tal manera que este dinero pueda ser convertido en oro, ¿no? Bueno, esto es más teoría, en la práctica no es así, pues, pero sigue vigente, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar el comercio exterior, ¿no? En un tiempo donde no habían, pues, regulaciones, organismos internacionales encargados de eso, era importante ese patrón automático, implantar eso. Y eso obviamente se puede criticar, el punto 6, patrón automático oro. Mark Schausen, recuerden este libro, La economía en tela de juicio se llama, Mark Schausen, dice que los profesores de economía enseñamos cosas irreales, cosas que no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, esto que acabo de señalarles, de que una moneda es más fuerte si tiene mayor respaldo en oro. Ya, él ponía el ejemplo de la libra esterlina con el dólar en el tiempo de la reina Victoria y en el tiempo de Roosevelt. La libra esterlina tenía respaldo, una lina tenía respaldo en 20 onzas de oro y el dólar tenía solamente de 4 onzas oro, un dólar, ¿no? Entonces la proporción debería estar 5-1. Por cada libra esterlina deberían pagarte $5. ¿Por qué? Porque tiene más respaldo en oro. Y sin embargo, en esa época estuvieron a la paridad, o sea, $1, una libra esterlina, lo cual niega esta teoría del patrón oro. Nunca se ha cumplido, dice, son más, digamos, acuerdos políticos, ¿no? Los que se toman en cuenta. Entonces, Mark Schausen critica eso, ¿no? Séptimo lugar, ellos recomiendan gastos públicos mínimos, ¿no? Y la reducción de las funciones del Estado. Los impuestos deberían ser bajos y deberían interferir lo menos posible con las ganancias, ¿no? Porque de todas maneras los impuestos tienen efectos restrictivos. ¿Qué pasa si les pones más impuestos? Ganan poco, se reduce las ganancias de los empresarios y los estás los
los estás sacando del mercado, no les estás dando los incentivos, ¿no? Los impuestos directos, que son los que recaen pues sobre la utilidad, la renta y el patrimonio de las personas, que quiere decir que pagan las gentes más ricas, sugieren que no deben ser progresivos. Bueno, primeramente, para entrar al tema, vamos a tener un pequeño contexto histórico acerca de en qué momento es que surge esta escuela o el pensamiento de Malthus. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primeramente, para entender un poco mejor de Malthus, vamos a ceñirnos de en qué escuela está incluido Thomas Malthus. Bueno, Thomas Malthus pertenecía a la escuela clásica, también llamada economía política. Esta escuela surgió a mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Bueno, esta escuela abarcó algunos principios económicos y también grandes aportes revolucionarios de lo que vamos a hablar en el específico. Bueno, esta escuela nació o inició de la revolución industrial y consigo esta revolución industrial trajo consecuencias y las consecuencias fueron que el mercantilismo entrara en crisis y desaparezca y también las antiguas estructuras sociales colapsen. Bueno, esta revolución industrial abrió un paso a una época de prosperidad y también avances tecnológicos. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora en específico vamos a hablar sobre la biografía sobre Thomas Robert Malthus. Nació en Durham, Gran Bretaña, el 13 de febrero de 1776. Bueno, Malthus fue de una familia que poseía una buena posición económica y entonces fue un erudito británico, ejerció una notable influencia en ámbitos ya sea como en la economía y en la demografía. También Malthus es considerado como uno de los principales autores en el seno de la escuela de la economía clásica, como ya les mencionaba en la anterior diapositiva. Bueno, Malthus falleció en Somer, Reino Unido, el 29 de diciembre de 1834. Y también podemos rescatar de Malthus que fue un economista y también un demógrafo británico. ¿Por qué demógrafo? Porque en su obra de ensayo sobre el principio de la población habla de la demografía y es considerado también uno de los mejores demógrafos de su época. Y también consiguió convertirse en profesor y así que ocupa la primera cátedra de economía política del Reino Unido y por ese motivo es considerado como el primer economista político. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre quiénes fueron los que influyeron en el pensamiento de Malthus. Y los que influyeron en esta parte fueron Jean Rousseau y David Hume. Estos dos personajes fueron los principales y primordiales que influyeron en su pensamiento de Malthus, ya que estos dos personajes o filósofos en su época eran personajes que se conocían con el papá de Malthus y el padre de Malthus
Para ampliar sus ideas de su hijo, que fue Malthus, les hizo relacionar con estos dos personajes. Siguiente diapositiva. Bueno, Bien, esta parte mi compañero les va a aclarar. bien, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las características de su pensamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Thomas Malthus tiene un pensamiento realista. Él mismo reconocía que su pensamiento no era teórico, sino derivaba de su personalidad, ya que surgía de estudios de la realidad económica social de su tiempo. Asimismo, fue contradictor de David Ricardo. Cabe resaltar que estos dos fueron amigos íntimos y compartieron los mismos principios económicos, pero nunca estuvieron de acuerdo, ¿no?, en sus conclusiones. Sus polémicas eran científicas, pero también políticas. Una de sus diferencias que se encuentra con Ricardo y Malthus es que estos defendían los intereses industriales, ¿no? Ricardo defendía lo que son los intereses industriales y Malthus defendía a los terratenientes. De ahí es que surgían sus diferencias más que todo en su política económica. Asimismo, Thomas Malthus dio sus opiniones sobre la población y renta como resultado contra su... espera. Su opinión sobre la población y renta con el resultado contra su propia familia. Asimismo, probablemente fue el primer economista que observó el comportamiento y la inversión de forma sistemática. Siguiente, por favor. Bueno, ensayo sobre el principio de la población. Para poder entender de mejor manera este principio, es necesario bosquejar el motivo por el cual planteó este ensayo. Su padre defendía una visión ilustrada y optimista de la naturaleza humana, siguiendo las enseñanzas utópicas de Godwin y Condorcet. Para poder contradecir las ideas de su padre y de los utopistas, Malthus alegaba que el crecimiento de la población sería un obstáculo para conseguir la felicidad de la humanidad. Es por eso que redacta su ensayo sobre el principio de la población, Y este ensayo su padre le animó a publicar. Siguiente, por favor. Es así que Malthus afirma con engañosa precisión matemática que la población crecía en una proporción geométrica, mientras que los alimentos lo hacían en una progresión aritmética. Malthus sostenía que el crecimiento creaba un excedente de población que llevaría bien a la miseria como hambres, guerras, epidemias o al vicio, el control de la natalidad mediante abortos e infanticidios. Asimismo, la aportación de Malthus, siguiente por favor. Asimismo, la aportación de Malthus fue explicar los controles que ajustaban el crecimiento de la población a los medios de subsistencia disponibles, que eran de dos tipos, los preventivos y los positivos. Bueno, los frenos preventivos. Los frenos preventivos consistían en el control de natalidad consciente, que era de dos clases. Una, los trabajadores honestos y acomodados frenaban el crecimiento demográfico mediante la restricción moral a la procreación de la especie, demorando los matrimonios mediante la abstinencia sexual en los mismos o promoviendo la soltería. Y la segunda manera era que los trabajadores más pobres vivían en la miseria y el vicio, y el control de la natalidad lo realizaría con la prostitución, el adulterio, las pasiones antinaturales. Siguiente. Siguiente, por favor. También hablaba de los frenos positivos. Si los frenos preventivos fallaban, entonces actuaban con los frenos positivos, que frenaban el crecimiento de la población mediante el aumento de la mortalidad extraordinaria, causada, por ejemplo, por las guerras, las pestes y las hambrunas. Por otro lado, cabe mencionar que el modelo de Malthus sirve para las economías agrarias precapitalistas, pero no sirve para los países industrializados. En efecto, en realidad en el siglo XIX se refutó el modelo de Malthus por 4 factores que aumentaron la población y los niveles de vida. 1, la difusión del control moderno de natalidad. 2, el progreso tecnológico en la agricultura. Y 3, la importancia de los alimentos. Y 4, las mejoras sanitarias.
Siguiente, por favor. Aporte del pensamiento económico. Siguiente. Bueno, uno de sus aportes a la teoría económica es la renta de la población, que son parte importante de los clásicos económicos. También su crítica del clasicismo es en especial hacia Ricardo. Asimismo, desarrolló una teoría de desajuste entre la demanda y la oferta. Y Thomas Malthus jugó un papel importante dentro de la economía política. Siguiente. Siguiente. Seguidamente les continuará con la exposición mi compañero Rodrigo. Los límites y funciones del Estado, según Malthus, decía que el Estado tiene el simple papel de policía y vigilante. También que decía que el Estado debía velar por la conservación de la propiedad privada y mantener el orden civil. Obras sobresalientes. Como ya mencionó mi compañero Abraham, dentro de sus obras sobresalientes está el ensayo sobre el principio de la población. Como sabemos, a Malthus se le considera como uno de los primeros demógrafos, o también como uno de los más grandes demógrafos. Esta obra es una obra de demografía. Desarrolla la incluyente teoría de que la población crece más rápidamente que los recursos, conduciendo a una progresiva pobreza de la población. Según él, el mundo tendría un desenfrenado crecimiento en su población, que generaría conflictos, hambre y enfermedades. La ley de Malthus sostenía que mientras el crecimiento de la población en el mundo se daba en forma geométrica, la producción de alimentos aumentaba en progresión aritmética. Malthus decía que en vez de recomendarles limpieza a los pobres, hemos de aconsejarles lo contrario. Haremos más estrechas las calles, meteremos más gente en las casas y trataremos de provocar la reaparición de alguna epidemia. Así Malthus pretendía que los proletarios construyesen sus viviendas en los terrenos pantanosos e insalubres, viendo con malos ojos a los individuos compasivos que creen hacerle un gran beneficio a la humanidad, estudiando la manera de extirpar para siempre ciertas enfermedades. Malthus cree que la miseria es una ley natural e inconmovible, contra la cual es inútil actuar. Por el contrario, si no bastan los cataclismos de la naturaleza, el Estado debe contribuir poniendo su ingrediente de guerras, desentendiéndose de la sanidad pública y de cualquier norma de protección humana. De ahí que se oponga a las llamadas leyes de pobreza, estableciendo que los subsidios a los pobres no pueden impedir ni la pobreza ni el hambre. Si los alimentos no alcanzan él decía, bueno, si los alimentos no alcanzan para todos, un subsidio a los pobres no puede aumentar su volumen, ya que lo único que puede traer consigo es el aumento de la cantidad de pobres, pero en ningún caso más riqueza. En ediciones posteriores de su ensayo sobre el principio de la población, Malthus aclaró su punto de vista de que si la sociedad dependiera de la miseria humana para limitar el crecimiento de la población, las fuentes de miseria, por ejemplo, el hambre, las enfermedades y la guerra, afectarían inevitablemente a la sociedad, al igual que los ciclos económicos volátiles. Por otro lado, los controles preventivos a la población que limiten las tasas de natalidad, como los matrimonios tardíos, podría garantizar un nivel de vida más alto para todos, al tiempo que aumenta la estabilidad económica. En cuanto a las posibilidades de liberar al hombre de estos límites, Malthus argumentó en contra de una variedad de soluciones imaginables, como la noción de que las mejoras agrícolas podrían expandirse sin límites. Sobre la relación entre población y economía, Malthus escribió: cuando la población de trabajadores crece más rápido que la producción de alimentos, los salarios reales caen porque el crecimiento de la población hace que suba el costo de vida, es decir, el costo de los alimentos. Las dificultades para formar una familia eventualmente reducen la tasa de crecimiento de la población, hasta que la disminución de la población conduce nuevamente a salarios reales más altos.
En la segunda edición posterior, Malthus puso más énfasis en la moderación moral como el mejor medio para aliviar la pobreza de las clases bajas. Otra de sus obras, escrita en 1800, es El alto precio actual de las provisiones. En esta obra, su primer panfleto publicado, Malthus argumenta en contra de la noción que prevalecía en su localidad de que la codicia de los intermediarios causó el alto precio de las provisiones. En cambio, Malthus dice que el alto precio proviene de las leyes de pobres, que aumentan las asignaciones parroquiales en proporción al precio del maíz. Por tanto, dada una oferta limitada, las leyes de la pobreza hacen subir el precio de las necesidades diarias. Sin embargo, concluye diciendo que en tiempos de escasez, tales leyes de pobreza, al elevar el precio del maíz de manera más uniforme, en realidad producen un efecto beneficioso. Otra de sus obras destacadas es Principios de la Economía Política, escrita en 1820. Malthus publicó Principios de Economía Política en una segunda edición en 1836. Malthus pretendía que este trabajo rivalizara con los principios de Ricardo, de 1817. Este y sus definiciones de economía política de 1827 defendieron los puntos de vista de Sismondi sobre el exceso generalizado, en lugar de la ley de Say, que en efecto establece que no puede haber un exceso generalizado. Esto, gracias. Se les agradece al grupo. El siguiente grupo rápidamente. Abrías tu grupo. Emerson, ¿puedes proyectar la pantalla? Wow. Listo. ¿Se puede ver, no? Que sí. Profesor, buenas tardes, compañero, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer el tema, o la biografía y los aportes del gran economista Alfred Marshall. Siguiente, por favor, Emerson. Como una de sus frases bien conocidas de Alfred Marshall, es la que les voy a dar a conocer, la cual nos dice que la economía política es un estudio de las acciones del hombre en las actividades ordinarias de la vida. Se interesa por la forma en que obtiene su renta y cómo la usa. Siguiente, por favor, Emerson. Alfred Marshall nació el 26 de julio de 1842 en Reino Unido, Londres. Murió el 13 de julio de 1924. Su padre era William Marshall, ¿no? Trabajaba en el Banco de Inglaterra, el cual se graduó en matemáticas en el Colegio Cambridge. Luego, Alfred Marshall, cuando sufrió problemas mentales, se cambió a estudiar a la filosofía. Dentro de la filosofía se concentró a la ética. Y estos estudios lo llevaron a realizar los estudios de economía. Alfred Marshall trabajó en exceso durante sus estudios, ¿no? por las exigencias que su padre le daba. Este le trató de desterrar las matemáticas, ya que creía que eran inaplicables, ¿no? Para el ministerio, que era la carrera que había elegido para su hijo. Asimismo, Alfred Marshall asistió a Cambridge, en donde se dedicó a las matemáticas y a la física y más adelante a la economía, ¿no? Eh, Asimismo, también Marshall fue ayudado por su tío, que disfrutaba de una posición acomodada, ya que su padre no le podía sustentar el pago de la colegiatura, ¿no? en Cambridge, porque había renunciado a la beca en Oxford. Siguiente, por favor, Emerson.
Alfred Marshall trabajó desde 1885, dio clases de economía política en la Universidad de Cambridge hasta su jubilación en 1808. Inició su trayectoria, ¿no? Económica basándose en muchas de las ideas de Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Robert Malthus, y luego las contribuciones de la utilidad marginal de Leon Warras. En 1889, Alfred Marshall sirvió como presidente en el primer día del Congreso de las Cooperativas. En el año 1916 ingresa en el Tesoro Británico, donde ocupa cargos importantes, donde representa a este organismo en la Conferencia de la Paz de París. Siguiente, por favor, Emerson. Las influencias de Marshall. Marshall fue fundador de la Escuela de Cambridge y de la corriente neoclásica, se podría decir también, escuela y corriente que posteriormente impulsaron a sus estudiantes, ¿no? Sus estudiantes que fueron John Maynard Keynes y Arthur Pigou. El resultado de todos sus esfuerzos fue la denominada síntesis neoclásica, base de la teoría económica. En 1890 publicó su obra póstumo, su máxima expresión, ¿no? El principio de la economía, que durante muchos años fue el principal libro de la economía de todo el mundo. En el primer volumen de aquel libro compaginó conceptos de la economía clásica como la riqueza, la producción, el trabajo, capital o valor, con aportaciones de la escuela marginalista como la utilidad marginal. A los agentes de la producción le aportó también los factores productivos, tierra, trabajo, capital, le añadió la organización industrial. En 1918, no digo 19, Alfred Marshall publica su obra Economía moderna, que otorga particularmente una importancia a los problemas del coste de producción y a la combinación de los factores productivos, ¿no? En 1923 publica su obra Moneda o Crédito y Comercio. Es una continuación de la obra anterior del 1919, poniendo evidencia su desarrollo en correspondencia con el de la industria, mostrando conexión entre el tipo de interés y las variaciones en el poder o de la adquisición de la moneda. Siguiente, por favor, Emerson. Marshall hoy en día es conocido por sus grandes aportes, ¿no? Durante su trayectoria, Alfred Marshall desarrolló o inició los desarrollos de las ideas económicas como la oferta y la demanda, y también la determinación de los costos de producción y precios de venta, la elasticidad de los precios, asimismo también el funcionamiento de los mercados y la utilidad marginal. También aplicó los conceptos de la utilidad marginal a las políticas comerciales y económicas de los gobiernos, por ejemplo las políticas de impuestos, el cual analizó como un impacto de bienestar social y sentó las bases de la economía del bienestar. Es todo. Gracias, compañeros. Gracias, profesor Emerson. Con la exposición, yo voy a tocar el tema de la utilidad y la demanda, algunos de los aportes que dio Alfred Marshall. Empezaremos hablando sobre la utilidad marginal. Según Marshall, la demanda se basa en la ley de utilidad marginal decreciente. La utilidad marginal de un objeto para cualquier persona disminuye con cada incremento en la cantidad de ese objeto que ella tiene. Por ejemplo, cuando el ser humano posee un objeto, su interés en él disminuye. Y si tiene más de ese mismo objeto, entonces su interés disminuye aún más. Entonces, cuando aún no se tiene el objeto, la persona le otorga mayor utilidad, pero una vez lo tiene, la utilidad percibida es menor,
lo que es un comportamiento emocional que tiene un gran efecto en la economía. Por ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo, lo que tenemos muy claro es esto. Supongamos que una persona compra un smartphone de última generación, lo cual le genera una gran satisfacción al consumidor. Pero si se compra dos smartphones de la misma referencia, la utilidad percibida por esa segunda unidad disminuye. Entonces, se dice que entre más se consume de un producto, menor será pues la utilidad de que se percibe de él. Y por consiguiente, menor es la posibilidad de que la misma persona vuelva a consumir ese mismo producto. Ahora, la segunda condición de Marshall de la ley de utilidad marginal decreciente concierne a los bienes que son indivisibles para el consumidor, ¿no es cierto? Entonces, Marshall decía que una pequeña cantidad de un bien puede ser insuficiente para satisfacer cierta necesidad o cierto deseo. Y entonces habrá un incremento del placer algo más que proporcional cuando el consumidor obtiene lo suficiente de ese bien para permitirle alcanzar el fin deseado. Uno de los ejemplos claros que Marshall nos plantea es este. Se dice que los países con economía tendrían mayores Marshall citaba ganancias. el caso de cubrir de papel, Marshall citaba el caso de cubrir de papel tapiz los muros de una habitación. Si se requiere 12 tiras de papel tapiz para cubrir todo el muro de una habitación, entonces la obtención de las 12 tiras producirá un placer desproporcionalmente mayor que la obtención de solo 10 tiras. Y por consiguiente no poder terminar el trabajo. Una pequeña cantidad de un bien puede ser insuficiente para satisfacer ciertos deseos especiales. Y entonces habrá un incremento de placer algo más que proporcional cuando el consumidor la calificación más adecuada para el problema del proteccionismo para permitirle alcanzar el fin deseado. Por ejemplo, a ver, se tiene dos personas con ingresos iguales. Entonces, no necesariamente, es un ejemplo claro, ¿no?, que nos plantea Marshall. Por ejemplo, se tiene dos personas con ingresos iguales, no necesariamente obtendrá un beneficio igual de su utilización. Si le quitan una libra o $1 a cada una de ellas, las intensidades de las satisfacciones a las que renuncia puede no ser igual de ninguna manera. Por ejemplo, Marshall nos decía, un incremento de dinero, los mismos que una unidad adicional de bienes, tiene una utilidad marginal mayor para una persona pobre que para una persona rica, dado que la persona pobre tiene menos dinero inicialmente. Ahora, tocaremos el tema de la ley de la demanda. La ley de la demanda de Marshall proviene directamente de su noción de la utilidad marginal decreciente y de la elección racional del consumidor, cuyos gastos están en un equilibrio tal que el último dólar gastado en cada uno de varios productos rinde una utilidad marginal idéntica. Es decir, supongamos que la utilidad marginal de la relación entre X de X sobre su precio y la utilidad marginal de Y sobre su precio es igual a la utilidad marginal de N sobre su precio. Entonces, se hace esa gran pregunta: ¿cómo reaccionaría el consumidor si el precio del producto X disminuye, mientras que los precios de los otros bienes se mantienen constantes? Marshall infería que el consumidor racional compraría más cantidad del producto X. Se hace la pregunta del por qué. Entonces, la respuesta sería esta. Siguiendo una disminución en el precio de X, la razón, ¿no es cierto?, que existe de la utilidad marginal de X excederá a las razones de la utilidad marginal de Y sobre el precio. Entonces, se dice que a medida que ocurre a esto se le llama sustitución de productos. Entonces, a medida que ocurre esta sustitución, la utilidad marginal de X disminuirá y la utilidad marginal de los otros bienes aumentará. En algún punto de la utilidad marginal, ahora más baja en relación con el precio, entonces más bajo estará X. Dada esta una razón igual a la relación existente de los productos. Entonces, por consiguiente, Marshall concluía, la cantidad demandada se incrementa con una baja en el precio
y disminuye con un aumento en el precio. Ahora, tocamos el tema de la sustitución. Entonces, porque el tema, ¿no es cierto?, en el que se centró también Marshall era en el tema de la sustitución. Entonces, decía, ¿no? Cuando el precio de X baja, entonces también ocurre un efecto del ingreso. Es decir, el consumidor experimenta una ganancia en el poder adquisitivo. Entonces, es probable que parte de este incremento en el ingreso real se gaste en X, lo que contribuye al incremento en la cantidad de la demanda de X, debido a que el precio de X es muy bajo. Ahora, tenemos este pequeño ejemplo de acuerdo al concepto anterior. ¿No? Se dice que la cantidad demandada o la cantidad demandada depende, ¿no es cierto?, a la utilidad de los productos. Y también tomando en cuenta el ingreso, el cual sería M igual al precio del producto 1 más el precio del producto por el producto 2. Entonces, se tiene esta relación X1 asterisco, que es la cantidad demandada del producto 1, está en función del precio 1, del precio 2 y el ingreso. Ahora, y lo mismo pasa también con el producto 2. Ahora, se tiene uno de los problemas de la ecuación de Alfred Marshall, que es la derivada de X en relación a su precio, que es menor o mayor o igual que 0, debido a que Marshall nos habla sobre la demanda decreciente. Entonces, tiene pendiente negativa, se cumple en el primero menor a 0, y luego con la excepción de los bienes Giffen, ¿no?, que sería mayor a 0, que son positivos. Ahora, tocaríamos el tema del excedente del consumidor. Diferencia entre lo que el consumidor paga y está dispuesto a pagar. Entonces, Marshall nos decía, afirmaba, ¿no?, que la utilidad total de un bien era la suma sucesiva de las utilidades marginales de cada unidad adicional. Entonces, por consiguiente, el precio que paga una persona por un bien nunca excede al precio que está dispuesto a pagar, y muy raras veces es igual. Entonces, solo en el margen el precio por lo general igualará a la disposición de una persona para pagar. De manera que la satisfacción total que el sujeto obtiene con la compra de unidades sucesivas de un bien excede a los sacrificios requeridos para pagar el bien. Entonces, nos recordaba Marshall, ¿no? Nos decía que, claro, era recordar que el Dupuit fue el primero en observar el exceso de utilidad sobre el gasto en 1844, pero sin embargo, se le concedió el crédito a Marshall por llamar el concepto excedente del consumidor y explorarlo de forma sistemática. Ok, compañero Abraham. Continuando con la exposición, hablaremos acerca de la oferta. Para Marshall, la oferta está en función al costo de producción. A Marshall entendía el costo de producción como todos los esfuerzos y sacrificios que se han dedicado directa o indirectamente en la producción. Considera también que la oferta no es solo un punto o una sola cantidad, sino más bien considera como una curva. Se puede apreciar en el gráfico la curva de la oferta. Entonces vemos un precio dado, una cantidad dada a un precio dado. Entonces, ¿qué es la curva o recta de oferta? Es la relación que existe entre las cantidades y los precios. Y en la oferta, esta relación es positiva, directa. Quiere decir, a cada precio de incremento, ¿en cuánto se incrementará la cantidad? También Marshall decía que la oferta es toda una serie de cantidades que aparecen
en toda una serie de precios, como ya lo explicamos en el gráfico. Siguiente, Emerson. Para entender la oferta, Marshall dividía el tiempo en tres periodos. El presente inmediato es aquel tiempo durante el cual la cantidad de la oferta no se puede incrementar en respuesta a un cambio repentino de la demanda. Y la cantidad proporcionada en el mercado tampoco se puede disminuir de inmediato en respuesta a una reducción de la demanda. Esto hace que los precios de mercado se refieran a precios presentes. Hizo la diferencia entre un bien perecedero y un bien sustituible, diciendo que la utilidad del vendedor depende del tipo del bien y de los sustitutos con que cuenta ese bien. El corto plazo es aquel tiempo durante el cual los ingresos variables pueden aumentar o disminuir. Para entender el corto plazo, Marshall divide a estos costos en dos tipos: los costos suplementarios, que son los costos fijos, son costos necesarios e imprescindibles para la producción, son independientes del aumento o disminución de la producción. Costos primarios son los costos variables, prescindibles para la producción, y contar con ellos influye con un mayor precio. Estos precios primarios cambian según los niveles de producción. El largo plazo. Marshall decía que en el largo plazo todos los costos son variables, ya sean los costos suplementarios o primarios, y todos deberían cubrirse si la empresa quiere seguir en el negocio o quiere seguir funcionando en el mercado. Siguiente, Emerson. El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Los clásicos se preguntaban ¿qué determina el precio de mercado? Y ellos mismos respondían que el precio de mercado es determinado por los costos de producción. Pero Marshall va más allá. Decía que el precio de mercado es determinado tanto por la oferta como por la demanda. Decía que el precio de equilibrio es un acuerdo entre los vendedores y los compradores. En este precio de equilibrio, Marshall observó los excedentes. Observó que, que las cantidades demandadas por encima del equilibrio representan el excedente del consumidor y las cantidades ofrecidas por encima de la curva de oferta representan el excedente del consumidor. En conclusión, Marshall abordó casi todos los temas de la microeconomía, que ahora son base para los estudios actuales de microeconomía y macroeconomía. Gracias, profesores. Eso sería toda la exposición. Se les agradece al grupo. El miércoles retomamos las clases entonces y allí quedan solamente 3 grupos, ¿ya? Tratemos de que las exposiciones sean más cortas y para que puedan exponer los 3 grupos. Nos quedamos aquí, me despido. Profesor, buenas tardes.